Visualice este escenario. Ha fallecido un ser querido y usted encuentra su testamento. ¿Sabe cuáles son los pasos a seguir? ¿Sabe qué trámites debe realizar para cumplir su última voluntad y proteger el patrimonio familiar? Pues hoy, en Fe Pública, enfocaremos nuestra plática en estos momentos delicados pero cruciales y juntos eliminaremos los mitos de este proceso para que usted sepa actuar de manera informada y eficiente. Somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, y todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por el canal 35.1 de televisión abierta, el 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio UJAT y en Facebook Live UJAT. Así que, como cada semana, permítanos ser su guía más confiable, pues le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, qué gusto estar aquí con todo nuestro auditorio. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy interesante. Vamos a tocar uno de los temas más importantes de nuestra actividad notarial, y qué mejor hacerlo con una experta en la materia, una extraordinaria profesionista, la doctora en Derecho, la licenciada Guadalupe León Jiménez, notario titular número 1 de Nacajuca. Licenciada Lupita, qué gusto. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Paola, por esta invitación. Bienvenida. Gracias a mi casa, a mi alma mater, que es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y al Colegio de Notarios de Tabasco por esta invitación. Y pues por su labor, muchas felicidades por llevar esta fe pública al alcance de todos los ciudadanos. Bueno, pues vamos a ver una breve semblanza de nuestra invitada. Ahorita que regresemos vamos a iniciar la plática con ella, vamos a poner atención. Creo que es una trayectoria muy importante y ahorita nos va a platicar ella de viva voz un poco de su historia. Vamos a ver la semblanza. Guadalupe León Jiménez es maestra y doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Su especialidad en Derecho Notarial la realizó en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. En 1993 ingresó a la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados AC. Desde 1991 hasta la fecha ha cursado diversos cursos, diplomados y especialidades en sociedades mercantiles y en Derecho Civil y Amparo. Ha asistido a diversos congresos, jornadas y seminarios de actualización, conferencias, talleres, jornadas nacionales de actualización notarial, fiscal y legislativa. En Derecho Registral, en sus sesiones de actualización fiscal integral de la Ley de Lavado de Dinero y su impacto en la función notarial y otros fedatarios. Fue miembro del Consejo Directivo, primer vocal y síndico de Hacienda del Colegio de Notarios de Tabasco AC, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación de Nacajuca, Tabasco. En su experiencia laboral, Guadalupe León Jiménez ha participado en el Juzgado Familiar y Civil de Primera Instancia, actuario judicial y proyectista de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue secretaria judicial del Juzgado Civil y secretaria de la Quinta Sala Civil. Fue notario público adscrita de la notaría del licenciado Rodolfo León Rivera. El 2 de agosto de 1994 se le expidió el fiat como notario público adscrito a la notaría número 1 de Nacajuca, Tabasco, cargo que desempeñó hasta el 12 de mayo de 2015. El 26 de junio de 2015 se le expidió el fiat como notario público titular de la notaría número 1 con adscripción en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Hoy, en Fe Pública, Guadalupe León Jiménez. Pues bueno, uno de los propósitos principales cuando platicábamos, ¿no?, del programa de televisión era que pudieran conocer nuestro auditorio la trayectoria y la vida profesional de nuestros colegas notarios, ¿no? Y ver la trayectoria de la licenciada Lupita, yo creo que a todos nosotros nos motiva, nos inspira, y es lo que vamos a platicar en este primer bloque. Licenciada, ¿por qué decide usted estudiar Derecho? Platícanos, Lupita. Bien, bueno, pues en mi casa
Eso fue lo que aprendí desde que tengo uso de razón. Digo, creo que ustedes tienen el mismo sentir que yo. Mi padre fue abogado y notario público también. Sin embargo, pues desde chica, ese era los temas de conversación en la mesa, en las comidas. Y pues empecé a fijarme más que nada en el derecho. Licenciada en Derecho es una carrera tan humana y tan generosa para poder estar al contacto con las personas, y es muy amplia, por supuesto. Me gustaba mucho también la psicología, que ahora la vengo a integrar en cuestiones notariales, porque al momento de estar en contacto con los clientes, ¿no? Esa es mi pasión más que nada. ¿Y el derecho notarial cuándo llega a ti? Llega desde el momento en que estaba empezando a estudiar ya licenciada en Derecho. Anécdota que cuando yo empiezo, mi papá me dice, si vas a ser notario público algún día, vas a hacerlo como debe de ser, inculcando el trabajo, pero yo quería empezar desde arriba. Entonces él decía, no, tú tenías que tramitar. Entonces yo era la tramitadora de la notaría. Claro. Iba yo a todos los registros, catastros, traía los documentos, e incluso para poder salir los fines de semana, mi padre me decía, tienes que pasarme, porque eran a mano, las escrituras que yo pasaba libre de protocolo, 2, 3 escrituras y podía salir. Entonces, esa fue mi ingreso al área notarial. Incluso, pues, trabajar desde chica hasta tiempos ya. Después, poco a poco, me fui integrando al área de notarial. ¿Cómo fue crecer al lado de tu padre, viendo desarrollarse él en su labor notarial y los valores que te inculcó al respecto como profesional y como ser humano? Una gran responsabilidad. En virtud de que mi padre pues era catedrático, fue catedrático de la Universidad Juárez. Para empezar, pues yo tenía que destacar también en mis estudios, cosa que al principio me costaba un poco de trabajo. Ya después pues ya fue agarrándole un poquito más gusto a esta situación del estudio, y sobre todo a los temas de derecho. Sin embargo, al momento de comenzar a trabajar con él, pues fui captando las situaciones en cuanto a los valores, la empatía, sobre todo la generosidad, la responsabilidad, más que nada. O sea, si yo me iba de parranda los fines de semana, al día siguiente yo tenía que estar a las 8 de la mañana en punto en la notaría para poder trabajar. Entonces, son cosas que uno ya trae, y con eso seguimos creciendo. Ahora, además, egresado de la universidad. Así es. ¿Qué le podrías aconsejar a los jóvenes que nos están viendo y que dicen, bueno, yo también quiero ser notario algún día? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo debo llevar mi vida profesional, personal? ¿Cómo debo llevarlo? ¿Qué le aconsejarías a todos ellos que nos están viendo con una trayectoria tan interesante y tan importante como la tuya? Que desde el momento en que empiezan a estudiar en la universidad, vayan buscando la manera de irse adentrando, de agarrarle amor a la lectura, sobre todo en cuestiones civiles, en cuestiones familiares. Todo es práctica, todo es cuestión de ir desenvolviendo poco a poco, sin que se estén desesperando, y práctica, más que nada. Tengo la fortuna de conocer a tu familia desde hace muchos años y sé la clase de personas que son y los valores que profesan. Ya que pregunta Memo este tema tan interesante, y respecto a los muchachos, ¿cómo podrían ellos valorar el tema de la ética y el tema del buen proceder profesional respecto a lo que pretenden ser en un futuro? Bueno, es que esto no se da de la noche a la mañana. Los valores los vas adquiriendo, ya los traes,
pero sin embargo tienes que ponerlos a la práctica durante toda tu vida, profesional, incluso en tu familia, tus amigos. Entonces, esto es muy, muy importante para el momento de que tú vayas a ejercer cualquier profesión que tú vayas a ejercer. Tienes que tener tu ética bien situada a lo que vas a dedicarte. Veo además, Elvita, que tuviste una trayectoria también en el Poder Judicial. ¿Cómo fue esa temporada? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sirvió para tu vida como notario? Platícanos. Pues mira, fue muy corta en Tabasco, fue un año y medio que estuve en la sala civil, proyectista, en lo que yo estaba decidiendo irme a estudiar la especialidad a la Ciudad de México, a la escuela de posgrado en la Universidad Panamericana. En ese entonces fue civil y amparo. Entonces allá entré al Tribunal Superior de Justicia en la quinta sala civil. Estuve un tiempo en proyectista y ya después estuve como secretaria en el tribunal. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención estar acá, hacer mis prácticas para seguir con el ejemplo de padre, ¿no? Lo que es el derecho notarial. Digo, muy interesante. ¿Y qué tal vivir en la Ciudad de México, lejos de la familia? ¿Fue pues difícil? Cuando uno está joven. No fue difícil. No, nada. Y aparte, pues papá estaba ahí, ¿no? Para pagar el estudio. Entonces, muy bien. O sea, no era algo que yo pretendía quedarme por allá, pero pues ya últimamente la experiencia, eso me hizo valorar lo que yo tenía acá, definitivamente. No es lo mismo tener un jefe y ser jefa o tener jefe de papá, pues tampoco es tan bueno. Son retos diferentes. Son retos diferentes, ¿no? Pero sí, fue muy buena la experiencia de estar fuera de aquí. Dicen que una notaría abierta equivale a un juzgado cerrado. Exactamente. Y a ti te tocó estar de inicio del otro lado y creo que tu práctica se convirtió en algo muy valioso para lo que ahora haces y para pues darle aún mayor peso al tema de resolver las cosas fuera de un tribunal. Definitivamente. ¿Cuál es el papel que como notario crees que jugamos al respecto? En la notaría muchas veces tenemos el papel de psicólogos, aparte también de mediadores, sobre todo eso. Entonces siempre hay que ver un panorama amplio para poder abarcar todo lo posible para que ese instrumento sea seguridad jurídica para nuestros clientes. Fíjate que los que tenemos la oportunidad de conocerte, como Pau en mi caso, siempre te hemos visto como una mujer de mucho temple, de mucha firmeza, pero que también transmites mucha paz, ¿no? Y ahora veo que dijiste 2 veces la psicología. Por ahí veo una pasión oculta, ¿no? Sí. ¿Cómo poder integrarlo? Digo, aparte de nuestra vida profesional, la hacemos también de psicólogos con los clientes, pero veo ahí que es un tema que te apasiona. Me apasiona, incluso antes de decidirme a ser abogado, licenciada en Derecho, me llamaba mucho la atención la psicología, nada más que en Tabasco en ese momento no existía esa carrera. Y pues no me arrepiento porque de alguna u otra forma, como la licenciada en Derecho es una rama muy, muy amplia, abarca esa cuestión humanitaria. Entonces ahí es donde yo he tomado cursos, he tomado ciertos talleres, ¿no? Pero para superación personal que me ha servido para poder transmitirlo con las personas con las que interactúo todos los días. No es fácil, pero todos los días se aprende algo de la persona que está frente a nosotros. Llevas 30 años en la notaría. Ay, sí. Tan joven y con una trayectoria tan fuerte. ¿Cuáles fueron los retos en ese entonces? ¿Cómo has visto transformarse la función? ¿Qué nuevos retos se te presentan ya con tantas novedades? Como mujer fue muy difícil. Primero porque la adscripción a la que yo estoy, que estaba en Nacajuca,
en el municipio, en lo que es la cabecera municipal, pues iban las personas mayores que iban con mi papá. Muchas veces estas personas, al ver a una persona, tú me lo vas a decir también, porque van contigo y te dicen, quiero hablar con la notaria. No, yo soy el notario, No, con el notario. con el notario. Entonces, pues sí, fue un poco difícil enseñarle a la comunidad que también habemos mujeres notarias Valiosas. y mujeres que podemos resolver algún problema jurídico para ellos. Mira, qué interesante lo que señalas, porque la realidad es que muchas veces está eso, no, yo quiero hablar con el notario, yo soy el notario, Sí. ¿no? ¿Y cómo fue formarte con tu papá? ¿Cómo fue? Yo creo que es un aprendizaje, cuántas vivencias no debes de tener, ¿no? Mucha experiencia, sobre todo la rectitud, porque si le pasaba a otras personas algo, a uno como hijo, y ustedes no me van a dejar mentir, no nos dejan pasar algo tan, pues algún formato que hagamos o algo, hazlo otra vez, pero estudia. Y después de que estudies, me lo pasas, ¿no? Entonces, es una experiencia bastante agradable ahora que lo recuerdo y veo para atrás, con nostalgia, sí, pero no tristeza, porque eso me llenó, eso me hizo lo que soy, y eso es el carácter que yo tengo. Maravilloso tener a una invitada de esta categoría. El día de hoy vamos a tocar temas bien interesantes, vamos a abordar las sucesiones testamentarias ante notario público, así que no se olvide de compartirnos sus dudas al teléfono en el estudio, el 9933-581596, al correo fe.publica.notarios@gmail.com. Así que regresando del corte, vamos a continuar platicando con la doctora Guadalupe León Jiménez, notario número 1 del municipio de Nacajuca. Y pues nuestro tema, qué mejor que blindar el futuro familiar mediante estos trámites ante notario público. Quédese con nosotros, esto es Fe Pública. Continuamos aquí en Fe Pública y vamos a platicar sobre las sucesiones testamentarias ante notario, uno de los temas más interesantes de nuestra profesión. Estamos aquí con la doctora Guadalupe León Jiménez, Lupita para los amigos, notario número 1 del municipio de Nacajuca. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? En una cuestión patrimonial. Perfecto. Hay dos supuestos. El primero es que no se haya otorgado ningún testamento, entonces esta es una vía judicial que se abre una intestamentaria. Y el segundo es cuando se otorga un testamento, entonces se abre una sucesión ya sea ante el juez o ante el notario público. Cuando es ante el notario público, pues puede ser en el momento en que todos los herederos instituidos sean mayores de edad, no exista controversia alguna y pues haya una institución de herederos. Que no exista controversia no significa que no haya pequeños desacuerdos entre los herederos, sino realmente es que todos vayan caminando hacia la misma línea. Exacto, todos al mismo tiempo y que estén enfocados a resolver y a dar cumplimiento la voluntad del testador. Siempre que no haya controversia, entonces podemos ir a una notaría pública a iniciar el trámite. Es la sucesión testamentaria, así es. Entonces, Lupita, fallece una persona, deja testamento. Entonces, ¿sabes qué? Quiero hacer el proceso ante el notario y van a la notaría contigo. ¿Qué les pides? ¿Qué les pedirías para hacer el procedimiento? ¿Cómo llevarías ese proceso para que las personas que nos están viendo y quieran hacer el trámite contigo, pues qué tendrían que llevarte? Bien, pues para empezar, el testimonio del testamento público, así como también el acta de defunción, el acta de nacimiento de los herederos, las constancias de situación fiscal, sus identificaciones y así como también comprobantes de domicilio. Para empezar, esto es lo que nosotros necesitamos para poder hacer ya en un solo acto la solicitud ante el registro público de la propiedad y del comercio para saber si ese testamento que me están presentando los clientes es el último que
dictó el testador, o exista otro más, ya sea en el Registro Nacional de Testamentos o en el Registro Público. También en el archivo de notarías tenemos que hacer esa consulta. Esta parte que comenta la notario es bien interesante, bien importante, porque podemos tener frente a nosotros un testamento, pero no tenemos la certeza de que sea el último testamento que otorgó el fallecido, que le llamamos autor de la mortual. Entonces, como primer paso del proceso, ¿correcto?, es la revisión a nivel nacional de los testamentos que pudo haber otorgado esta persona, para verificar si este es el último y que sea el que debemos seguir. Exactamente. ¿Cómo se hace esa verificación? Solicitando los informes al Registro Público de Comercio, de la Propiedad y de Comercio, así como también al Archivo Nacional, al Archivo General de Notarías. ¿Y qué pasaría si el resultado de esa investigación arroja que hay un testamento distinto al que presentamos en notaría? Entonces, en ese caso, les solicito a los clientes si tienen conocimiento de ese testamento. Si ellos desconocen de este asunto, entonces se cierra la tramitación ante notario y vamos ante un juez para que el juez sea quien solicite al notario público una copia de ese testamento. Y puedan saber el y contenido. puedan saber del mismo. dónde está el contenido. Sí, exactamente. Y si por el contrario se confirma que ese es el bueno, Entonces ¿qué se sigue? confirma, entonces procedemos a la apertura de la primer acta, que nosotros llamamos como la radicación ante la sede notarial, que esto no es radicación, sino es la apertura. Se denuncia la aceptación de la herencia por parte de los herederos instituidos en el testamento y la aceptación de la albacea. Una vez que se hace esta acta, se firma y se manda a publicar en 2 ocasiones de 10 días de diferencia en el periódico de mayor circulación en el Estado, así como también en el periódico oficial. Vemos en las películas que de repente es muy romántica o muy con mucho protocolo la lectura del testamento y demás. Aunque realmente hay un procedimiento que hacer, no es es un procedimiento como el que mencionas, en donde los herederos o presuntos herederos se presentan a notaría a cumplir con toda esta información. Sí, en el momento en que se hace la primera acta, ahí se lee el testamento nuevamente, aunque muchos ya lo leyeron, pero se hace la lectura formal y ese es donde ya van ellos a aceptar la herencia y aceptan el cargo de albacea que se le pone. Ahora, en el caso de las publicaciones, Lupita, es con el objetivo, me imagino, de darle publicidad a lo que se está realizando, ¿no? Y que si hay alguien que tenga algún tipo de controversia, pueda no ver afectado ese derecho. Haces las publicaciones y se hace la tramitología. Y ya, tan sencillo. Es un procedimiento mucho más rápido, ¿no? Es más rápido que llevarlo ante un juez, que depende las citas de los juzgados, que le pueden dar las citas para las juntas correspondientes. Exactamente. Pues es un trámite bastante sencillo y bastante accesible, ¿no? Para que la gente pueda poner en orden sus propiedades. Sí, para la apertura así es. Sin embargo, esto se integra en el expediente, se expide un testimonio y se manda a inscribir a registro público junto con el testamento y el acta de defunción. Una vez que esté inscrito, entonces comenzamos la segunda etapa de este proceso, que es la de inventarios, avalúos y partición, adjudicación, pago. ¿Qué es el inventario y quién lo hace? El inventario lo hace el albacea, acompañado pues también de los herederos instituidos, y presentan ahí sí una lista junto con todos los antecedentes de los bienes que están en ese testamento, forman parte del caudal hereditario. Es decir, si hubiera una casa, deberían presentar la escritura, si hubiera un terreno, también. Exacto. Si hubiera un vehículo, la factura.
y si hubiera algún otro bien, ganado o dinero, pues también habría que inventariarlo a manera de que todos los herederos sepan qué hay y en su momento pues pueda hacerse la repartición conforme lo señala el testamento. Sí, definitivamente. También si hubieran acciones, también participaciones en cualquier otro tipo de sociedad, también tienen que inventariarlo para que ellos ya a raíz de eso ya puedan saber qué es lo que existe en esa sucesión. Esta parte es importante porque hay testamentos que efectivamente señalan o especifican qué bienes va a recibir cada quien, le llamamos legados. Pero hay testamentos universales en donde pueden señalar todo lo que son mis bienes, le quedarán a tales personas, sin especificar cuáles son los bienes. Entonces es una universalidad y el albacea se encarga de definir en qué consta, qué es lo que la conforma y pues que todos sepan qué es lo que se va a heredar y en qué partes, ¿correcto? Exactamente. Si al albacea de repente se le olvidara mencionar, porque no conocía la existencia de un bien, al momento de hacer el testamento, más adelante podría subsanarse esta cuestión. Sí, definitivamente. Sí, en todos los testamentos debemos de cuidar nosotros como notarios públicos, instituir herederos a título universal, para que no caigamos en el supuesto de que hay bienes que quedaron fuera de los legados o no se mencionaron, entonces habría que tramitar a la par una sucesión intestamentaria ante un juzgado por esos bienes que se dejaron. Entonces, en este caso, si sí se menciona a título universal, entonces al momento de hacer el inventario se queda alguno afuera, no hay ningún problema porque incluso en nuestra redacción de las escrituras de adjudicación dejamos el aspecto en que el albacea se reserva el derecho de poder ampliar el inventario en caso de que quedara algún bien aparte. Ahora, ya que tenemos el inventario, ya hicimos los avalúos, ya sigue a hacer la adjudicación, ¿no? Sí, prosigue a hacer la adjudicación, ya me presentan todos los documentos de que son los prediales, los planos, que los herederos precisamente se pongan de acuerdo, porque a veces ahí empezamos con los problemas de que no quieren pagar. ¿Quién va a pagar? Entonces, muchas veces deciden en ese momento de que va a pagar uno y después los otros ahí después se lo pagan, pero esto es lo que llega, por ejemplo, en un momento dado a atrasar esta situación hasta que ya llega a la adjudicación del bien. Pero en sí ya llega ahí en ese momento, después del inventario avalúo, la adjudicación y pago. Claro, porque muchas veces nos preguntan cuánto tarda el trámite, el primero y el segundo, y de repente pues hay estos factores que realmente son los que detonan los tiempos. Claro. La primera acta es muy rápida, o sea, puede yo decir, unos 2, 3 meses ya estamos listos con el acta ya debidamente inscrita. Ahí depende también de las cuestiones de que nos conteste registro y archivo rápido, ¿no? Pero es rápido. Sin embargo, la siguiente etapa es la que estamos un poquito, a veces nos tardamos un poquito más, no nosotros, sino por las cuestiones que hay que solicitar información previa a una escrituración, como cualquier otra, una compraventa, un traslado de dominio, valores, todo lo que tenemos que tener a la mano para poder hacer ya un traslado de esta naturaleza. Claro, la segunda acta tiene ya esas características similares a lo que decías, a una compraventa, a una donación, en donde ya hay un traslado de dominio del difunto hacia los herederos. Entonces hay que cumplimentar con todos esos requisitos que fiscales normalmente son necesarios para un cambio de propietario. Sí, definitivamente. Los requisitos fiscales es cuando entra en ese momento, ya podemos empezar a hacer lo que es el cálculo de los impuestos y tener todo a la mano, sobre todo el avalúo, que eso es lo que tenemos que tener para poder dar un presupuesto. Sí, que es algo que nos preguntan mucho, ¿no? En las notarías, los costos, además de los tiempos, la tramitología, los costos. ¿Es un trámite costoso, Lupita? ¿Es un trámite complicado? Bueno, ya vimos que es bastante ágil si hay un testamento. En el trámite de los costos, ¿hay alguna diferencia para que la gente en el auditorio pueda entender la diferencia entre uno y otro?
con una compraventa, por ejemplo. Digo, en la adjudicación no hay ni SR porque no hay un precio de venta, pero sí se generan otros gastos, ¿no? Sí, definitivamente. Los costos dependen de los inmuebles, Claro. del valor que tengan los inmuebles. No es lo mismo un rancho de 1 hectárea a una casa en campestre de no sé cuántos millones de pesos. Entonces, sin embargo, pues como bien lo dijiste, no se causa impuesto sobre la renta e incluso está exento también del pago del traslado de dominio en el registro público. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que es un tema bastante importante para las personas. El impuesto sobre la renta siempre suele ser algo que impacta bastante en las operaciones. Es un impuesto fuerte, es un impuesto federal. Y en las herencias tiene la gran ventaja de que es un impuesto que está exento. Entonces, hasta el momento no han habido cambios legales que digan lo contrario y por consecuencia es una de las bondades de realizar este tipo de trámites. Tanto el impuesto sobre la renta como el IVA. Exacto, El IVA como también en está caso exento en ese correcto. caso. Quiero retomar un poco lo que platicaste hace un momento acerca de la importancia de que en los testamentos mencionen si es que hay el haber especificado los bienes como tal, haber nombrado legatarios, mencionar en un apartado especial que el resto de los bienes que pudiera haber fueran para tal o cual persona, y esto evitaría un trámite sucesorio intestamentario. ¿Puedes ahondar un poquito más al respecto, por favor? Sí, definitivamente esto nos ayuda mucho y es desde el momento en que nosotros redactamos un testamento público en el que muchas veces el testador te dice, no, es que yo quiero que este bien sea para tal hijo o tal parte para mi esposa. Sí, pero en caso de que, no, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En caso de que apareciere algún bien más adelante o que usted adquiriera otro bien, no importa, cualquiera que sea. Entonces, tenemos que hacer una cláusula especial donde me diga usted sus bienes, derechos presentes o futuros, que no se mencionan aquí, a título universal, ¿a quién? Y las porciones también es válido, a tantos hijos en tales porciones. Entonces, si tuviéramos un caso como este, vamos a pensar una persona que fallece dejando una casa y la casa la dejó específicamente para uno de los hijos. Y de repente, después de hacer su testamento, recibe en herencia otra propiedad que no está mencionada en el testamento. Ahí tendríamos esas dos posibilidades. Si mencionó que el resto de los bienes eran para tal o cual persona, ese nuevo bien ahí entraría. Sí. Y si no dijo nada, pues realmente este nuevo bien quedaría intestado y ya el trámite como tal no podría hacerse exclusivamente ante notario público, sino tendríamos que tocar la puerta del juzgado. Así ¿Es así? En tanto no entre el nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, así es. Tiene que abrir la sucesión intestamentaria ante un juez correspondiente. Ahí es en donde vemos la importancia de ser bien asesorados desde el inicio. El inicio de este trámite es el testamento. Así es. Entonces, un buen testamento va a derivar en un trámite sucesorio ante notario, posiblemente, si es que las condiciones se dan, que avance de una manera sencilla, de una manera ágil y pues sin mayores contratiempos. Exacto, sin problema alguno. Sin embargo, también en los testamentos, pues como bien lo dijimos en alguna ocasión, que se nombran herederos, se pueden nombrar herederos sustitutos para caso de promorición o que no acepten herencia, y también albacea y albacea sustituto para esos efectos, para no entrar en alguna discrepancia entre los mismos herederos. Pues continuaremos después del corte platicando acerca de este interesante tema. Han llegado muchísimas preguntas y dudas que ustedes tienen al respecto y las abordaremos con nuestra notario experta el día de hoy. Recuerde que puede seguir compartiendo estas y más dudas a los teléfonos del estudio, a nuestro correo electrónico, por lo que vamos a hacer una pausa promocional y después de este corte vamos a profundizar
en las sucesiones testamentarias ante notario público. Así que continúe con nosotros, esto es Fe Pública. Pues han llegado muchas consultas al programa, les agradecemos que nos estén viendo, escuchando. Y bueno, tenemos muchas preguntas que nos han hecho, licenciada Lupita. Nos preguntan de nuestro auditorio, quiero saber si ya caducó mi testamento o si ya perdí mi derecho para iniciar el proceso de adjudicación. ¿Vence el testamento? ¿Caduca? ¿Se puede hacer todavía? No, en ningún momento. Pueden pasar 10 años, no sé, 10, 20 años, el testamento no caduca, no vence. Lo único que hay que hacer es acercarse con el notario de su confianza para poder comenzar el proceso. Miren, qué interesante. Encuentro el testamento, no hago nada, lo dejo en el cajón y realmente no pierdo ningún derecho, puedo en cualquier momento activarlo. Pero ojo, lo que sí pasa es que cambian las condiciones. De repente dejo 3 herederos y uno ya falleció o empiezan conflictos familiares. Entonces, si bien es cierto, no caduca, la realidad es que sí se complican las cosas si no se hacen los trámites a tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomendarías cuando sucede el fallecimiento? ¿Hacerlo lo más pronto posible el trámite? Sí, definitivamente cuando fallece el ser querido, pues hay que darle tiempo para un luto, procesar el duelo, procesarlo, posteriormente empezar los trámites. ¿Por qué? Porque no sabemos las necesidades de cada uno de los que quedamos en esta tierra. Entonces, a veces cuando estamos apurados, pensamos hacer cosas que con el testamento pensamos que es un título de propiedad, cosa que no lo es. Entonces hay que hacer el trámite en cuanto antes. Nos preguntaban también, licenciada, ¿puedo vender la propiedad con el puro testamento? No. Porque muchas veces las personas me dicen, ya voy a vender, me pasó en la notaría recientemente, ¿no? Quiero hacer la operación, quiero hacer la venta y aquí traigo el testamento, sin haber hecho la adjudicación. La disposición testamentaria es única y exclusivamente para ejecutarse después de la muerte del testador. Esto no le da ningún derecho de propiedad a quienes están ahí nombrados como herederos, en ningún caso, ni siquiera al albacea. Entonces volvemos al punto anterior. Falleció la persona, dejamos pasar mucho tiempo, queremos vender la propiedad, empiezan con la emergencia, llegan a la notaría y es, aquí traigo el testamento, ya tengo al comprador y me superurge hacer la operación. ¿Se puede? Por supuesto que no. Entonces, volvemos a lo mismo, las cosas hay que hacerlas en tiempo. Cuando fallece el ser querido, hay que hacer el trámite, acercarse a notaría, asesorarse, tratar de corregir la situación y ya con calma pues encontrar el momento de conservar, de donar, de vender la propiedad, pero sin el sobresalto de que los tiempos se nos van. Definitivamente. Es en tiempo y con tiempo. Claro. Porque no hay nada urgente Claro. en una notaría. No debe ser así. No debe Me de encantó. ser. No En debe tiempo de y ser. con tiempo, palabras de oro. Exactamente. Fíjate que ahorita que decían eso, quizás algún consejo que le podemos dar a nuestro auditorio, porque en el caso que dices, ¿no? Vas con el comprador y ya quieres hacer la operación y no has hecho tu proceso de adjudicación, pero quieres amarrar la operación, ¿no? Entonces le explicas al cliente que hay que hacer el procedimiento. Yo creo, y una de las cosas que nos preguntan y una sugerencia es, ya una vez esté cuando menos concluida la primera etapa, cuando menos que ya esté hecha la radicación, que ya esté el reconocimiento de herederos, que ya esté la aceptación del cargo de albacea y ya está hecha la inscripción, puedes elaborar algún documento preparatorio en lo que se termina toda la tramitología para hacer la venta. Pero creo que sí es importante que cuando menos la primera etapa esté concluida para evitar cualquier sobresalto. Claro, Sí. porque, vaya, el punto medular acá es que tener el testamento enfrente, en donde somos nombrados herederos, no nos da realmente ningún
acreditamiento como propietarios, como bien decía la notario. Puede ser que nosotros con ese testamento nos sintamos dueños, pero no tenemos la certeza de que sea el último testamento. Así es. Entonces, no podemos asegurarle a un comprador que vamos a poder venderle firmando las escrituras porque ni siquiera tenemos la certeza de que somos herederos. Recordar que podemos hacer un testamento las veces que queramos y que si nuestra familia encontró en el cajón uno, no necesariamente fue el último que nuestro familiar dejó. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y por eso como notarios pues siempre prevemos estas posibilidades y somos muy cautelosos para dar un visto bueno. Sí, definitivamente antes de hacer cualquier trámite o comprometer algún bien inmueble, tienen precisamente los herederos que aceptar esa herencia. Es muy importante. El albacea, bueno, si no acepta no hay problema, se nombra otro albacea al momento de hacer la junta, pero los herederos es muy importante que acepten para que así puedan comprometer sus derechos. Yo tengo una pregunta que me hicieron hoy, ¿qué pasa si no están todos los herederos? Porque me decía hoy una clienta, fíjate que mi hermana no está aquí, está en Estados Unidos y no tiene ni papeles. Lo complicado. Complicado. En este caso, se va al consulado aun cuando no tenga documentos legales para estar en el país que esté, acude al consulado, el consulado solicita un poder para estos efectos, es un poder específicamente para acudir ante el notario y aceptar la herencia, porque ese es un poder especial, en este caso un nombramiento especial. Aun cuando sea así, me llevan el poder, yo lo tengo en mis manos, yo tengo que darme y cerciorarme validarlo, claro. Efectivamente ante el cónsul, ante que se otorgó, que la verdad que es increíble cómo contestan tan rápido, más rápido que un notario, pero sí lo validan, sí te contestan, incluso te mandan un oficio, le dice se otorgó tal día, tal hora. Entonces, que no tengan miedo, porque eso no les va a pasar nada. Si están en otro país, el consulado los va a proteger en sus derechos hereditarios para otorgar un poder. Es bien valioso eso que comentas, porque muchas personas que están en nuestro país vecino del norte, que no tienen documentación y que necesitan hacer algún trámite de cualquier índole acá en México, incluyendo el recibir una herencia, se sienten muy temerosos de acudir a esas oficinas porque no tienen sus papeles y piensan que va a haber una consecuencia migratoria legal devastadora para ellos, cuando realmente el entrar al consulado es como entrar a un pedacito de México allá. Protegidos. Exacto, de entonces alguna forma. Sí pueden hacer un poder y ese poder sería totalmente válido para que tú en notaría puedas realizar el trámite. Sí, definitivamente, nada más que ahí entran otras cuestiones fiscales. Claro. Entonces, los residentes en el extranjero es otra cosa, pero bueno, eso ya se va a ir haciendo al momento que se haga el presupuesto, ¿no? Correctísimo. Mira, tenemos otra pregunta por acá. Mi esposo dejó en su testamento muchas propiedades, pero en varias ciudades de la República. ¿Debo hacer sucesorios testamentarios en cada estado o qué me recomienda? Bueno, solo puede existir un trámite sucesorio por persona. Entonces, es universal. Abrimos la naturaleza del testamento, del sucesorio testamentario, se hace en un solo lugar. Sin embargo, en ese momento, si lo hacen, por ejemplo, aquí en Tabasco, se hacen con los inmuebles de Tabasco, se hace parcial. El inventario, los avalúos y la adjudicación es parcial. Una vez que ya se termine este proceso aquí en Tabasco, que ya esté inscrito, entonces con este mismo se va a otra parte de la República para seguir y ampliar ese avalúo, ese inventario. Entonces, la primera etapa sí se hace. La primera es aquí. Y ya con esa primera etapa pueden hacer en los otros estados la adjudicación de los bienes que quedaron pendientes. Sí, definitivamente, ya que la primera etapa es la de donde se denuncia la muerte y se acepta la herencia. Entonces ahí es donde tenemos todo el libro abierto, ¿no? O sea, a quién van a ser, para quién van a ser los bienes que están en otra parte del estado.
Sí, esto también es una confusión constante en notaría porque se piensa que se lleva a cabo el juicio o el sucesorio por cada uno de los bienes. Entonces ya hice el de Tabasco, pero me falta el de Veracruz, todavía no hago el de Mérida, o inclusive en el mismo estado, pues yo ya hice el de mi parte y pues ahí mi hermano que vea el de su casa. Cuando realmente el trámite sucesorio es uno solo, es por patrimonio, por la herencia del difunto, se lleva a cabo como un combo. Y ya después, entonces, cada uno irá haciendo su escritura ya independiente o en una sola, en un solo momento respecto a las propiedades que le queda a cada quien. Exactamente, es ahí donde se ve la masa hereditaria. Ajá. Entonces es por una persona la masa hereditaria. Si queda algún otro por allá, entonces se hace en otro lado. La República, o sea, a cómo van haciéndolo. Muy bien, muy interesante. Tenemos otra consulta por acá. Mi hermano murió soltero y sin hijos. Antes de fallecer, dejó como heredero a 2 de los 10 sobrinos. La pregunta es, ¿ellos 2 pueden hacer el trámite solos o debemos comparecer los demás familiares? Nadie dependía económicamente de mi hermano difunto. Nuestros padres ya fallecieron. En este caso, ante la sede notarial, comparecen únicamente los 2 nombrados como herederos. Y si son mayores de edad, comparecen por propio derecho, y si son menores de edad, pues quien nos represente en su patria potestad, ¿no? Entonces vemos que es un trámite bastante sencillo, hace que las cuestiones sean más fáciles que tocar la vía judicial. No es que no se quiera llevar los trámites ante el juzgado, es que los juzgados están saturados de trámites de todo tipo, y en esto donde no hay un pleito, un conflicto, pues la realidad es que debe descargarse esa saturación y pues tratar de resolverlo de manera notarial hace que todo sea más fácil y más sencillo para los interesados. Sí, definitivamente los trámites ante la notaría es una manera alterna de hacerlo que normalmente lo hacen ante un juez, y es más ágil, eso sí, mucho más ágil. Bueno, pues creo que hemos abordado a grandes rasgos los temas más importantes acerca de la sucesión testamentaria en sede notarial. Sin duda hay muchas otras cosas que se deben de abordar, pero en general creo que ya ustedes se llevan una idea bastante completa de qué hacer cuando encuentran el testamento de un familiar y que deben de seguir para completar el trámite protegiendo todo su patrimonio. Por lo tanto, pues a manera de cierre, les van aquí los 5 consejos notariales cuando usted se vea en la necesidad de tramitar esta sucesión ante notario. Número 1. Consulte con un notario público lo antes posible. Mire, acudir a la notaría desde el principio le va a permitir entender los requisitos, los plazos, la documentación necesaria, y esto le va a evitar errores y demoras. Hágalo a tiempo y con tiempo, como nos dijo nuestra invitada. Número 2, reúna toda la documentación que considere relevante. Le sugerimos recopilar actas de defunción del ser querido, por supuesto, el testamento original, las identificaciones oficiales de los presuntos herederos, actas de nacimiento y cualquier otro documento que usted pueda considerar relevante para acreditar el parentesco. Y pues también para acreditar cuáles eran los bienes del fallecido. Esto va a agilizar el inicio de su trámite en notaría. Número 3, comuníquese con los demás posibles herederos. Es muy importante informar a todas las personas que el testamento menciona sobre el inicio del proceso, pues no hay nada mejor para mantener la comunicación abierta y transparente, y esto va a facilitar la colaboración y evitará futuros conflictos.
Número 4, infórmese sobre los impuestos y gastos asociados. Nos platicaba aquí la licenciada al respecto. Recuerden que el juicio sucesorio testamentario genera ciertos impuestos y gastos notariales. Pregúntele a su notario sobre estos costos desde el principio para que pueda planificar sus finanzas. Y quinto punto, sea paciente. Tómese su tiempo para asimilar la situación. Además de los trámites legales, recuerde que está viviendo un duelo. Permítase procesar sus emociones. No se presione a querer resolver todo de inmediato. El proceso testamentario puede llevar un tiempo, pero si lo lleva con calma, con paciencia, será un resultado exitoso. Recuerde que los notarios públicos estamos para ayudarle en este proceso, así que no dude en hacer todas las preguntas que le surjan. Nosotros estamos ahí para usted. Pues muchas gracias otra noche más por acompañarnos. Hoy hemos tenido el gran gusto de platicar con la notario público Guadalupe León Jiménez. Si desean consultarla o visitarla, la encuentran en la notaría número 1 de Nacajuca, Tabasco. Por favor, compártanos teléfono, dirección, datos de contacto. Bien, los teléfonos son el 316-4193 y el 9933-139-7098. Estamos ubicados en Avenida del Bosque, lote 14, manzana 43, Colonia Bosques de Saloya. Estamos exactamente bajando el puente que va a Bosques de Saloya, esa es la calle principal. No estamos muy lejos, separados nada más de un puente. Y los correos son notaria1nacajuca@outlook.com. Pues bueno, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros el programa de hoy. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por compartir con nosotros tu vida, todo tu conocimiento. Y gracias a todos aquellos que nos hicieron saber sus inquietudes, sus historias. Gracias por acompañarnos una noche más. Ha sido un privilegio, Lupita, aprender de ti, escucharte y saber un poco más de tu vida y tu trayectoria profesional. Gracias, es un honor para mí estar con jóvenes tan talentosos como ustedes. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Fe Pública, donde buscaremos darle más y mejores soluciones. Y recuerden, como cada noche, tenemos una cita agendada. Hasta pronto. Hasta luego. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.